Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio ilustrativo de cómo se determina la renta líquida imponible según el método de la consolidación, que es aquel que parte del resultado contable y tiene que llegar al resultado tributario. Son dos mundos distintos. El resultado contable es el que emana del balance del estado de situación patrimonial del contribuyente del impuesto a la renta de primera categoría, que demuestra su renta efectiva, que determina su renta efectiva según balance y según contabilidad completa. Ese resultado está determinado según las disposiciones de la contabilidad normativa, de la teoría contable, de los principios de contabilidad generalmente aceptados, de la normativa contable, las normas internacionales de información financiera que están vigentes hoy en día en Chile. Y el resultado tributario emana de las disposiciones de la Ley de Impuestos a la Renta, específicamente de los artículos 29 al 33, en concordancia con el artículo 21 y 41. Ese resultado tributario no se determina, no emana de una contabilidad tributaria, porque la contabilidad tributaria no existe. Lo que existe es el resultado que emana del balance. Y de ese resultado nosotros tenemos que hacer unos agregados y unas deducciones para llegar a resultado tributario. ¿Cómo se determina ese resultado tributario? Hoy día tenemos que distinguir si se trata de un contribuyente acogido a la letra A del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta o contribuyente acogido a la letra B del mismo articulado. Los contribuyentes de la letra A, que es decir, acogidos al sistema de renta atribuida, tienen que sumar a su resultado tributario las utilidades emanadas de otras empresas, es decir, de retiros o dividendos de otras compañías. Se los suman a la base imponible y se le atribuye a los socios. En cambio, los contribuyentes de la letra D no tienen que hacer ese ajuste. Esta diferencia va a ser tratado en otro video más adelante y nos vamos a concentrar en la determinación de una renta líquida de un contribuyente 14B. El primer ajuste que hay que considerar es la determinación del capital propio tributario. Hay que entender que durante un ejercicio comercial se desarrollan las actividades y al 31 de diciembre de un año, pensemos el 2018, hay que determinar la corrección monetaria del capital propio inicial. Capital propio que se determina con el balance al inicio del ejercicio, es decir, al 1 de enero del 2018, que es igual al balance al 31 de diciembre del año anterior, es decir, 2017. Y ya hay que aplicar la corrección monetaria anual del ejercicio 2018 a ese capital propio que se genera, que se determina según ese balance. La corrección monetaria que se aplica en el caso del 2018 es esta que tiene esta tabla, que para mí es bastante didáctica, donde se va viendo cómo va avanzando la corrección monetaria durante todos los años. Nos tenemos que concentrar para hacer la corrección monetaria del capital propio inicial en la columna de diciembre y tomar el 2,8, es decir, según la información que emana del Servicio de Impuesto Interno, sería capital inicial. No hay que considerar la de enero. Una vez me tocó varios contadores que tomaban ese índice, lo cual está errado. Tienen que tomar el del capital propio inicial. Entonces, volvamos atrás. Determinamos el capital propio tributario inicial, lo multiplicamos por la tasa del impuesto, de la tasa de la variación del IPC del capital propio por todo el año y nos da la corrección monetaria del capital propio tributario inicial. Como el contador no va a llevar contabilidad tributaria sino que según las disposiciones contables, no realiza corrección monetaria. De esa manera hay que reflejar, hay que ajustar el resultado contable aplicando esa pérdida tributaria que no está contabilizada, la corrección monetaria.
del capital propio inicial se hace con un asiento, que ya no se hace con un asiento, pero debería ser un asiento, cargando la cuenta resultado y abonando la cuenta revalorización capital propio. Por lo tanto, hay una pérdida que no se ha reflejado y se tiene que ajustar en nuestra determinación de la renta líquida imponible. Después, ese monto está considerado por todo el ejercicio, pero durante el año han habido disminuciones o aumentos de patrimonio. Si ha habido aumento de patrimonio es porque hubo un aumento de capital. Si fue un aumento de capital de agosto, que se hizo en agosto, hay que a la corrección monetaria del ejercicio del capital propio inicial que se hizo por todo el ejercicio, se le tiene que sumar la corrección monetaria de agosto a diciembre por el monto del aumento de capital. De esa manera habría que hacer otra deducción aplicando la corrección monetaria de agosto a diciembre sobre el monto de ese aumento de capital. En sentido contrario, hay que reflejar las disminuciones, y las disminuciones va a ser un agregado a nuestra renta líquida imponible por todas las disminuciones de capital que hayan. Se entienden para estos efectos disminuciones de capital los retiros o dividendos. Por lo tanto, si usted hace un retiro en octubre, el monto del retiro de octubre le aplica la corrección monetaria y ese monto lo tiene que sumar al resultado tributario porque va a disminuir la corrección monetaria del capital propio anual. La otra disminución clásica que se ve en casi todos los contribuyentes es el pago del impuesto a la renta que se hizo en abril del año, en este caso 2018. Por lo tanto, tenemos que sumarle, tenemos que restar, tenemos que sumar al resultado contable las disminuciones, que en este caso sería el pago del impuesto a la renta multiplicado por la variación de abril a diciembre. Bien, vámonos ahora a nuestro ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio donde tenemos el balance del año 2017 que vamos a utilizar para hacer nuestro capital propio tributario y aplicar la corrección monetaria. Este es un balance de 8 columnas. Bueno, aquí hay 4, que eliminé las otras 4 de los débitos, créditos, saldo acreedor, deudor. Me concentro en esto. Pero en realidad lo que necesito es estas dos columnas. Las columnas de activo y de pasivo. Ahí sí. Y voy viendo, mi punto de partida es esto. Esto es la columna activos. Y parto con mi determinación del capital propio. Vamos a hacer la determinación según el método del activo, tomando total columna activo. Esa suma, esa cifra viene de ahí. No, ahí. Y a eso le tenemos que rebajar menos todas las partidas que no son activo tributario. Vamos viendo qué información nos entrega este balance. Tenemos disponible, no hay problema con el disponible. Tenemos valores negociables. Aquí nos informan que hay datos particulares en los cuales los valores negociables hay un valor contable y hay un valor tributario. Hay un valor contable y hay un valor tributario. Por lo tanto, aquí amerita hacer un ajuste. El primer ajuste que vamos a hacer es concepto valores negociables. Vamos a sacar el monto contable y vamos a sumar el monto tributario. De esa manera estamos sacando del resultado del total columna activos el valor contable y estamos considerando el valor tributario. Vemos esta cuenta deterioro. Esta cuenta tiene saldo a acreedor, está en pasivo. No nos vamos a concentrar en esa cuenta hasta el momento. Ahora, el deterioro de valores negociables es un ajuste contable, no es tributario, por lo tanto no amerita que esta cuenta complementaria de activos rebaje el monto del activo para determinar nuestro activo depurado. Vemos que la cuenta existencia también tiene una particularidad
donde hay un valor contable y un valor tributario. De esa manera, tenemos que sacar el valor contable sacar el valor contable y sumar el valor tributario. ¿Por qué hay diferencias? Porque según el artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta, las existencias se valorizan a su costo directo, mano de obra directa, materia prima directa y optativamente los gastos de transporte y algunos seguros y fletes. En cambio, contablemente, el valor de la existencia pueden tener otros conceptos. Después tenemos activo fijo contable y activo fijo tributario, la misma situación. ¿Por qué hay alguna diferencia? Porque el activo fijo contable se valorizó según la NIC 16, que considera otros criterios para valorizar el activo fijo. Y tributariamente, los criterios son solamente costo de adquisición más corrección monetaria. Nuevamente me equivoqué en el signo, pero ahí está. Eso está quedando ahí. Ahora, de este activo fijo, tenemos que rebajar la depreciación para llegar a nuestro activo depurado. La cuenta de depreciación es una cuenta pertinente de aplicar rebaja al activo fijo. Pero aquí tenemos dos depreciaciones acumuladas, una que está contabilizada y la de valor tributario. ¿Por qué el valor tributario es más grande? Seguramente porque este contribuyente se acogió a la depreciación acelerada. Por lo tanto, esa es nuestra depreciación que vamos a ajustar. Después tenemos que podemos ajustar las inversiones. Aquí tenemos otra situación de las inversiones que tiene un valor contable y un valor tributario. Valor contable es según la normativa internacional, la IFRS 9, podría ser, y tenemos que tributariamente no es el criterio, sino simplemente si son acciones o derechos sociales, costo de adquisición más corrección monetaria. Luego apreciamos que este contribuyente tiene activos en leasing, interés diferido, y tiene después obligaciones por leasing. Estas dos cuentas de activo no son tributarias, porque los activos en leasing se consideran como un arriendo común y corriente, por lo tanto, los bienes no son parte del activo. Ese razonamiento es una conclusión, un análisis contable, porque sin duda que contablemente, donde se reflejan los valores económicos, todos los bienes que económicamente participan en la generación de ingresos, son activos. En otro video algún día me referiré a eso, encuentro que es bastante interesante, aplicando el principio del fondo económico por sobre la forma. Los retiros que están en la columna activos, estoy haciendo un capital propio sobre la base de un balance de 8 columnas, bastante proletario, en la riqueza pobre, en los antecedentes que permiten una mejor exposición de los activos, el balance 8 columnas, simplemente un listado de saldos, me dice que los retiros están en la columna activos, por lo tanto hay que rebajar. De esa columna activos vamos a rebajar el pasivo exigible, es decir, el pasivo que realmente tiene un acreedor. Vamos viendo qué partidas están en la columna pasivo y que son acreedores. Deterioro de valores negociables no es pasivo porque es un ajuste contable. Ajustes valores contables de existencia tampoco es un pasivo exigible. La depreciación acumulada ya lo ajustamos en el activo. La depreciación en leasing no se considera pasivo exigible, no rebaja el activo porque esos activos no existen tributariamente. Proveedores sí son pasivos.
Préstamo bancario corto plazo sí es pasivo. Préstamo bancario largo plazo sí es pasivo, porque hay un acreedor real. Las PIAs o provisión indemnizaciones por años servicios, aquí hay que hacer una salvedad, solo se acepta la provisión si las indemnizaciones están pactadas a todo evento. Si no están pactadas a todo evento, no amerita su provisión desde el punto de vista tributario. Por lo tanto, esas PIAs hay que preguntarle al contador, oye, colega, ¿o esas PIAs están a todo evento? No, no están a todo evento. Por lo tanto, tu provisión no es pasivo exigible. Ahí llegamos a nuestro capital propio tributario. Le aplicamos la corrección monetaria, nos da esa corrección monetaria de capital propio tributario que tiene que ser deducido de nuestro resultado contable. Si nos vamos al otro lado, bueno, lo vamos a dejar ahí pendiente porque me quiero referir a otras cositas. Hagamos algo apasionante. Veamos cómo se compara, se determina el capital propio según el método del patrimonio. Capital propio tributario vamos a hacer por el otro método. Aquí lo hicimos por el método del activo. Vamos a realizar el mismo ejercicio con el método del patrimonio. ¿Es necesario hacerlo de los dos métodos? No, no es necesario. Pero es bueno para conceptualmente ver si no se nos ha quedado algo en el tintero. El método del patrimonio consiste en determinar el capital propio tributario armándolo con las cuentas de patrimonio tributario. Por lo tanto, la cuenta por antonomasia que va a formar parte de este método es la cuenta capital pagado, porque eso obviamente es pasivo, patrimonio. También es patrimonio las utilidades acumuladas. Por lo tanto, aquí simplemente tenemos que copiar esos saldos. Los retiros no son parte del patrimonio, son una disminución. Y si aparecen en el balance, es una disminución del patrimonio tributario. Y también forma parte del patrimonio del capital propio tributario el resultado del ejercicio. Ya, ahí tenemos simplemente el armado, la construcción de este rubro patrimonio, sumando simplemente las cuentas de patrimonio pertinentes. Ahora, de ese patrimonio, de esas cuentas por antonomasia que yo les decía que eran parte del capital propio tributario, hay que ajustar todas las partidas que tienen criterio tributario y contable. Por lo tanto, hay que hacer el ajuste de estas partidas, sacar del patrimonio el valor contable de los activos como valores negociables, las existencias, se saca el valor contable de las existencias y se suma el valor tributario de esas partidas. Igual situación con el activo fijo tributario, contable y tributario. En ese patrimonio se ha considerado la depreciación acumulada, pero a valores contables. En la contabilidad está esa reflejada. Esa no es una rebaja, no es un pasivo tributario, sino que hay que considerar la depreciación acelerada. Se suma la depreciación acumulada contable y se resta la depreciación acelerada tributaria. Ustedes podrían hacer el ajuste neto. También rebajamos
las inversiones a valor contable y sumamos las inversiones a valores tributarios. Y los activos en leasing no forman parte del patrimonio tributario, por lo tanto los tenemos que ajustar. Y hay que rebajar del patrimonio, o sea, no hay que considerar como pasivo las obligaciones por leasing. Las obligaciones por leasing forman parte del pasivo contable, pero no es pasivo tributario. Si no es pasivo tributario, es patrimonio. Igual historia hay que hacer con la depreciación de los activos en leasing. No es pasivo, sino que es patrimonio. Esta compañía también tiene provisión impuesto a la renta. Esa provisión impuesto a la renta no es pasivo exigible, me faltó haberlo mencionado acá, cuando estábamos haciendo el pasivo exigible. No es pasivo exigible, por eso que no está acá. Por lo tanto, si no es pasivo exigible, es patrimonio. La provisión e indemnización por año de servicio no es pasivo exigible, es patrimonio. El deterioro de los valores negociables, que aparece como pasivo, no es pasivo, es patrimonio. Igual historia con el ajuste contable de las existencias, no es pasivo, es patrimonio. En el fondo aquí el método del activo o el método del patrimonio es simplemente activo menos pasivo es igual a capital. Esa es la ecuación básica y por ambos lados se va a llegar a lo mismo. Ya, aquí no hay información del pago del impuesto a la renta, si no me equivoco, por lo tanto no lo vamos a ajustar y sería esa la corrección monetaria del capital propio tributario. Vámonos ahora a grabar esto para que no se nos vaya a perder. Y vámonos a la renta líquida imponible. Aquí tenemos nuestro balance ya del 2018. Aquí nos importa la columna pérdida y ganancia, nos importa. Y vamos a determinar nuestra renta líquida imponible. ¿Qué tenemos acá? Lo primero que tenemos que hacer es partir con el resultado según balance. Y el resultado según balance, vamos a optimizar un poco estas columnas, lo vamos a copiar directamente del balance. $361 millones de pesos. ¿Ya? Ese es nuestro punto de partida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, ¿qué tenemos acá? Pago del impuesto a la renta. No estaba la información en el balance anterior, obvio, porque es el balance del ejercicio anterior, pero aquí tenemos una información adicional que ese fue el pago del impuesto a la renta. Es más, en este año no tenemos provisión de impuestos. Por lo tanto, esa es nuestra primer ajuste que podemos hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí vamos a colocar corrección monetaria del capital propio tributario, que es una pérdida que no está contabilizada, pero esa pérdida considera todo el ejercicio. Hay que considerar las rebajas del capital propio tributario y que sería la corrección monetaria de abril a diciembre, que en este caso es 1,9, y ese sería la corrección monetaria del pago del impuesto. ¿Ya?
Entonces ahí ya tenemos listo el efecto en renta líquida de la derivado del capital propio tributario inicial. Después vamos a hacer un barrido de la columna pérdida. Aquí hay gastos generales, le preguntamos al contador qué pasa con los gastos generales, y los revisamos, están todos correctos, son gastos que están adeudados, puede ser que todavía no los hayamos pagado, pero tenemos la boleta, la cuenta, la factura, los podemos rebajar a provisionarlos si ustedes quieren. Pero aquí hay un concepto que no es aceptado, gastos de automóvil. El artículo 31 dice que los gastos de automóvil no son aceptados tributariamente. Por lo tanto, si esta empresa dice que tiene gasto de automóvil, hay que ajustarlo. No se acepta ese gasto. Se agrega. Después vemos que hay deterioro valores negociables. Eso tampoco es aceptado como pérdida. Después vemos ajuste contable de existencia. Eso tampoco se acepta tributariamente. ¿Qué más vemos? Depreciación. Todos estos son ajustes que hay que hacer. Tenemos depreciación activo fijo. La depreciación del activo fijo es según criterio contable, no se acepta como gasto ese monto, pero sí se acepta como gasto la depreciación acelerada. Y la depreciación acelerada es una información que aquí nos entrega el ejercicio, que sería ese el monto. Después, ¿qué cosas tenemos? Ajuste contable activo fijo. Ajuste contable, del punto de vista tributario nos da lo mismo, como lo determinamos, no tenemos que auditar ese monto, sino simplemente tenemos que rechazarlo, porque no es aceptado tributariamente. Así que no nos calentemos la cabeza preguntándole al contador cómo lo determinó. Si lo hizo bien o lo hizo mal, da lo mismo. De un punto de vista tributario, obviamente, tributario, porque vamos a agregar ese monto. Después tenemos ajuste contable inversiones. Muy bien ajustado contablemente, pero ese monto no nos interesa desde el punto de vista tributario. La depreciación de activos en leasing también es un gasto que no es aceptado tributariamente porque esos activos son arriendos. ¿Qué se acepta como gasto? Se acepta como gasto el pago del leasing. Y esta información la tenemos acá. Cuotas pagadas. Eso es gasto tributario. Es decir, no me aceptan la depreciación. El interés que se llevó a resultado por los contratos en leasing no es gasto, o sea, es gasto, pero cuando uno paga la cuota, aquí va una parte que es capital y otra parte que es interés. El monto que es interés es ese. Y lo que es capital, bueno, será la diferencia. Por lo tanto, yo podría aquí rebajar cuotas pagadas los 74 porque es lo que me falta como gasto, o rebajar todo el monto de las cuentas pagadas. Pero si rebajo todo el monto de las cuentas pagadas, tengo que agregar el interés. Da lo mismo, matemáticamente la misma historia. O rebajo menos solamente lo que es el capital que se pagó por las cuotas, o agrego el interés y rebajo el total de las cuotas. Da lo mismo como sea, llegamos a la misma situación. Bien, ¿qué más tenemos que ajustar?
la indemnización por años de servicio. Ya dijimos que el contador nos contó que no era todo evento, por lo tanto tenemos que ajustar ese ajuste, valga la redundancia, que está en la cuenta pérdida. Ya, estos son los ajustes que inmediatamente brotan de la lectura del balance, de la lectura del estado de resultados. Ahora tenemos que hacer una serie de ajustes de activos y valores tributarios. Estos activos son los mismos que están en el capital propio. ¿Ya? Aquí están esos montos. Si no hubo ninguna baja, no hubo ninguna situación importante, pensemos que aquí son valores negociables, son inversiones en otras sociedades, el monto no cambió. Por lo tanto, hay que aplicarle corrección monetaria. Contablemente no se le aplicó corrección monetaria y por ende hay que ajustarlo. Aquí hay una corrección monetaria existencia que emana según dice el artículo 41. El artículo 41 dice que la existencia se tiene que valorizar a su valor de realización y ese valor es el valor de mercado. Si son existencias nacionales que fueron compradas en el primer ejercicio, es decir, al 31 de diciembre, se hace el inventario y hay existencias que fueron adquiridas en el primer semestre, se toma el valor de la última compra del primer semestre, el valor más alto, y se le aplica la corrección monetaria por el segundo semestre. Si son compras del segundo semestre, la existencia que tiene se compró en el segundo semestre, se toma el precio más alto del ejercicio. Si son importadas, se hace un ejercicio más o menos similar con la variación del IPC. ¿Ya? Aquí no vamos a entrar en ese detalle cómo se determina, estamos haciendo renta líquida en forma general, pero aquí nos dicen que esa es la corrección monetaria. Después tenemos el activo fijo tributario, que ese también es un dato, lo tenemos que corregir. La depreciación acelerada inicial la tenemos que corregir. Y la inversión tributaria también tenemos que corregirla. Bien, la corrección monetaria de los valores negociables tributarios, es un concepto que no está en el resultado contable. ¿Se sumará o se restará? Si estamos aumentando el valor de un activo, es un agregado. Misma historia con la corrección monetaria de las existencias. Lo mismo con la corrección monetaria del activo fijo tributario. Y el mismo asunto con la corrección monetaria de las inversiones tributarias. La depreciación acumulada tributaria también se le hace una acelerada, una corrección monetaria, pero eso es una deducción. Una deducción. Y nos ha quedado una tremenda renta líquida imponible. Vamos a revisar las sumas. Efectivamente, ese sería el monto. Y aquí tenemos, claro, efectivamente, una tremenda renta líquida de 1.000 millones de pesos. Mírense el tremendo salto de una utilidad contable de 361 millones de pesos a 1.024 millones de pesos. Los ajustes contables que eran gastos, que rebajaban el resultado contable, no son aceptados. Por lo tanto, aumentan considerablemente esa parte. Pero no es la renta líquida, ahí me estaba apurando. ¿Por qué?
porque hay conceptos que son gastos rechazados y que por ser desembolsos efectivos se afectan con el impuesto del artículo 21. Y es un impuesto único que solamente afecta a los gastos rechazados que implican desembolso efectivo. ¿Cuál sería en este caso? Aquí tenemos solo los gastos de automóvil. Mayor detalle de esto los invito a que vean mi video de gastos rechazados que están en el mismo canal. No, si aquí están sumando, forman parte de la base imponible, hay que desagregarlos. Y esta es nuestra renta líquida imponible definitiva. Le aplicamos el 27% y llegamos a el impuesto a pagar. A declarar, porque me falta considerar ahí los ppm. Ya, este gasto rechazado, le insisto, vean el video de los gastos rechazados, hay que discernir si es asignable o no asignable a algún socio o accionista. Si no es asignable, la empresa paga un 40%. Y ahí tendríamos el impuesto de este artículo. Esta entonces sería la corrección, la determinación de la renta líquida imponible de este contribuyente, integralmente considerando capital propio y renta líquida. Espero que les haya quedado claro, haya sido un poco ilustrativo de esto. Y si les gustó, denle like al video. Por la atención prestada, muchas gracias.